Primero y principal, ¿cuál fue la selección de sujetos? Fueron 5 varones y 8 mujeres, ¿sí? Ellos habían mencionado que habían sido tomados por extraterrestres, habían raptados por extraterrestres. Fueron, digamos, los recuerdos informados sin el uso de hipnosis, o sea que no hay distorsión, digamos, de recuerdos. Ajá. Ya sacamos un problema. Segundo, los sujetos entran voluntariamente en un estado no ordinario de conciencia, pero no porque fueran entrenados en meditación, sino porque el fenómeno los entrenó. Ah, mira. Los sujetos previamente habían participado de un asesoramiento psicológico, ¿sí? Dice, y espiritual también, en el sentido de que, bueno, muchos psicólogos eran también transpersonales, pero se hizo analíticamente la investigación desde el punto de vista que no tenían ningún tipo de patología y se los hizo trabajar reduciendo el impacto del estrés del recuerdo de la experiencia. Porque cabe entender que si bien la experiencia al final, los sujetos reportan una mejoría en su calidad de vida, en su visión del mundo y todo lo demás, curiosamente muy parecido a los sujetos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, inicialmente es traumática y se apoya en algún trauma, eso es una suposición personal, previo a la experiencia. O sea que los sujetos con algún tipo de trauma son más proclives a tener encuentros, digamos, o experiencias de tipo abductivo. Es como que sería la posibilidad de que el trauma que tiene el sujeto lo habilita. Lo habilita, como que estas entidades se meten en esa grieta de la psiquis violada, claro, para hacer sus cosas. Increíble. Sí, digamos, como que eso facilita el hecho de poder inducir dentro del sujeto cualquier tipo de actividad. Y otra cosa es que pueden evocar la experiencia en unos minutos como si la estuvieran viviendo. Y de hecho, el electro reaccionaba como si la estuvieran viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto que el electro estaba midiendo en los sujetos cuando evocaban la experiencia es lo mismo que ocurrió cuando la tuvieron. Increíble. O sea que el fenómeno impactó activando esa frecuencia alta, en la cual podemos decir que indujo digamos, una frecuencia de expansión de conciencia. Incluso Gilda Moura menciona en su paper que ella lo define como onda expansora de conciencia. O sea que el shock inducida. El shock ontológico de ellos es positivo. O sea, finalmente es un trauma y después les genera hasta ciertos atributos, ciertos dones. Ciertas habilidades. A ella saber que pueden ser beneficiosas para nosotros. Habrá que ver si, digamos, supuestamente hay una inteligencia detrás de este fenómeno que también le sea útil eso, ¿no es cierto? Exacto, sí, tal cual. Sigamos. Bien. Acá están las trazas. Esto es la medición, digamos, de los electros, ¿sí? La columna izquierda muestra el estado de pretrance, cuando ya están empezando, digamos, a recordar la experiencia, empieza a haber una actividad mínima, ¿no? De 20 ciclos por segundo, 30 ciclos por segundo. En el estado de trance, que son en los 151 segundos siguientes, donde tienen la experiencia plena, se activa las frecuencias cerebrales de tal manera que pueden ser medidas por el electro de una forma bastante clara, ¿sí? Y está mostrando justamente las frecuencias de 40 a 50 Hz. Impresionante. O sea, se produce una activación en negrita que es totalmente diferente a la forma de dispersión eléctrica del cerebro. Generalmente nosotros ciclamos con ondas alfa, ondas beta, pero siempre no superamos el 20 ciclos por segundo,
entre 14 y 20, entre 15 y 20 ciclos por segundo estamos siempre. Las ondas alfas pueden descender en algunos momentos cuando estamos en una situación de relax, en otras, pueden aumentar y disminuyen generalmente cuando estamos bajo un alto nivel de estrés o cuando hay algo, por ejemplo, se ha comprobado que el sujeto no puede producir buenas ondas alfas cuando está bajo campos electromagnéticos. Son influyentes. Increíble. Muy bien. Después de eso también tiene que ver con otro paper que después vamos a ver. Seguro. Y post-trance vuelve el sujeto a la normalidad. Esto es lo que normalmente marca un electrocefalograma de un sujeto normal. Me imagino que habrán hecho también análisis de encéfalo a gente que no dice que es aducida y los parámetros dieron diferentes. Los parámetros dieron, como mencioné y como estaba anteriormente, generalmente dan esto. ¿Sí? Los sujetos no marcaron frecuencias mayores a 18 o 20 ciclos por segundo. Los meditadores sí mostraron una frecuencia entre 25 a 40 ciclos por segundo, pero los abdusivos mostraron una frecuencia que va de 30 a 50 ciclos por segundo. Impresionante. Y tomemos en cuenta, vuelvo a repetir, que no estaban entrenados en técnicas de meditación. O sea, ¿qué explica eso? Explica, primero, que la frecuencia cerebral es de una plena conciencia, ¿sí? O sea, están más despiertos que el resto de la gente, para decirlo de alguna manera, aunque suene esotérico. Sí. Está documentado en un paper. Y aparte está documentado también en investigaciones que se han hecho de la década del 70 y del 80 sobre biofeedback, ¿sí? Biorretroalimentación. O sea, cómo la experiencia de meditación produce niveles de conciencia más altos, mejor atención, mejor concentración, mejor memoria, una función más integrada del cerebro. Bueno, imagínense la experiencia de haber meditado 10 años multiplicada en un solo momento en el que tuvieron los sujetos la experiencia, sin experiencia previa de meditación. O sea, lo que produjo el fenómeno fue, primero y principal, un shock ontológico. O sea, ¿por qué? Porque los sujetos en ese momento sufren el trauma, pero a posteriori muestran que su calidad de vida mejoró, que tienen mejor atención, concentración, memoria, que pueden concentrarse durante mucho tiempo en algo, pueden evocar la experiencia y pueden evocar los estados que tenían en esa experiencia. Es como recuperar, digamos, el cassette o el disquete. Como que está entrenado. ¿Sí? De lo que le pasó. Sí, está grabado. Está grabado. Y ellos automáticamente pueden, recordando la experiencia o transmitiendo la experiencia, recuperar ese estado alto. Increíble. Increíble. Como dice entonces acá, en esta segunda parte, que estos son los electrodos de la corteza prefrontal, los que estaban en esta parte. Como comienzan a evocar la experiencia, 1 segundo, 52 segundos, en los 151 segundos intermedios, o sea, en la fase de 151, cuando estaban en el segundo 151, empiezan a tener, digamos, frecuencias de 45-50 Hz o 50 ciclos por segundo. Luego, al minuto 200 también siguen, pero ya va disminuyendo. Luego, como si se fuera una onda, digamos, como una curva de Gauss, como un pico, ¿no es cierto? ¿Sí? Como una digamos, como un potencial evocativo, ¿sí? Pega a un nivel cuando está en el centro del eje de la experiencia, de la vivencia de la experiencia, teniendo un nivel de conciencia elevadísimo, ¿sí? Y una frecuencia cerebral que aplica a, digamos, la función más alta que puede generar el órgano. Entonces, hay un dicho en ciencia que dice: la ontogenia recapitula la filogenia, o sea, que la función crea el órgano. Cuando yo llevo a un órgano en desarrollo, como el cerebro, porque está en desarrollo todavía, hay muchas cosas que no conocemos, hay muchas que estamos aprendiendo a conocer, a un nivel máximo de actividad, también lo modificamos físicamente al cerebro. El cerebro tiene que forzar sus estructuras, ¿sí?, para adaptarse a una frecuencia de funcionamiento cerebral más adelantada. Y eso después, seguramente, es proclive a que genéticamente en sus descendientes esa tendencia aparezca. Por eso muchas veces se dice que la experiencia se repite de padres a hijos. Exactamente, ¿sí? Y nietos, sí, tal cual. Bien. Onda despertar de la conciencia, le dice Gilda Mogras. O sea, como si la experiencia de abducción hubiera producido esa onda despertar de la conciencia de una manera mucho más abrumadora y mucho más fuerte que una experiencia de meditación trascendental.
Bueno, para ir terminando, Gustavo, voy a leer la última parte, que es la parte de lo que es el resumen, ¿no? En un periodo de 6 años, nosotros medimos electroencefalogramas y produjimos mapas del cerebro topográficos de más de 100 personas en Brasil que implican varios tipos de trance. Aunque es verdad que hay muchas personas comprometidas en prácticas mediúmicas o otras formas de trance de ese país, solo los sujetos que afirmaron experimentar contactos o abducciones con UFOs tanto en las fases preliminares y finales de nuestras investigaciones, presentaron evidencia de fases avanzadas de trance en hiperexcitación. Pero además de desarrollarse en estados superconscientes, recientes investigaciones en neurociencia han revelado la importancia de los ritmos cerebrales de frecuencia altas en los fenómenos de cognición y aprendizaje, atención, procesamiento sensorial, y como está indicado por nuestros resultados, un estado dependiente de la memoria. Sin embargo, nuestros sujetos realmente se caracterizan por la habilidad de entrar en un inusual ASC, estados alterados de conciencia, por sus siglas en inglés, y es importante señalar que todos nuestros sujetos podían hacerlo voluntariamente, al parecer sin practicar muchos años o ser iniciados por adeptos del yoga. Es increíble esto, lo que estás diciendo vos. Tal cual. O sea que, por ejemplo, si ellos hacen el mismo dato, hacen las mismas experiencias con personas normales, no tendrían estos niveles elevados de frecuencias beta. De hecho, incluso ni con los meditadores, que si bien tendrían una frecuencia más cercana a la de los abducidos, porque llegan hasta casi 40 ciclos por segundo, cuando los abducidos pasan los 40 y llega hasta los 50, pero ellos vienen, estamos hablando de meditadores no súper entrenados, con muchos años de yoga. ¿Sí? Ahí ellos explican que varios eran de escuelas de yoga reconocidas. Sí. ¿Sí? Y gente entrenada para tener estos estados de conciencia. Si vos meditas durante 20 años, quizás podés llegar a tener más o menos la frecuencia de hiperexcitación y el nivel de conciencia que tienen los abducidos. Y cerrando, ¿qué crees? O sea, ¿cuál es tu conclusión de este paper y este análisis de este, para mí, fantástico papel científico? Porque es una manera de evidenciar el suceso. ¿Qué pensás vos de todo esto? A ver, la sensación que a mí me queda después y sobre todo con la experiencia que he tenido en algunos de los casos de abducción, primero y principal, que el sujeto tiene una conciencia de realidad y de propósito que antes no tenía. Se lo encuentra siempre mucho más lúcido. Incluso cuando nosotros vamos hacia atrás, en otros casos investigados por otros investigadores, como el caso Julio Plantner, por ejemplo, donde el sujeto le mejoró económicamente, el tipo era más hábil que antes en las cosas del mundo, tenía mejor atención, mejor concentración, mejor memoria. Le ha pasado a pacientes o a sujetos que yo he entrevistado que han dicho tener experiencias de abducción. Les ha pasado también, y esto es curioso, a los sujetos muestra del estudio que hicimos de experiencias cercanas a la muerte, que al regresar, ¿sí?, experimentan un nivel de conciencia más elevado y mejor también atención y concentración. Es como si las experiencias de este tipo resetearan el cuerpo y lo llevaran, el cuerpo y la psiquis, ¿no? Y lo llevaran a un nivel de funcionamiento superior. ¿Cuál es el objetivo de eso? Lo desconozco. Saber eso sería como el santo grial. Pero acá me parece que lo que no entra en juego, o lo que no hay que considerar, es las cuestiones literales acerca de si estuvieron en una nave extraterrestre, si fueron abducidos por seres extraterrestres o no. Yo creo que tenemos que pensar en el impacto del fenómeno. Cuando Luz Grayson presenta su estudio de experiencias cercanas a la muerte, él dice: yo no estoy afirmando que exista vida después de la muerte. Lo que a mí me llama la atención es los efectos que ese fenómeno produce en la gente. Un sentido de propósito, una visión del mundo, la capacidad de querer ayudar a otros, habilidades psíquicas en algunos casos, un estado de conciencia mucho más elevado, la pérdida del miedo a la muerte. O sea, la persona viene absolutamente cambiada. Esto es un poco como decir, bueno, a ver, si todos recuerdan la película Contacto, ¿sí?, de Carl Sagan, que fue llevada por CMX magistralmente a la pantalla con Jodie Foster, cuando dicen, está bien, nadie le creyó la experiencia a ella, como a un abducido. Pero qué cosa curiosa, la cámara, ella volvió en una décima de segundo. O sea, partió y volvió en una décima de segundo. De tal manera que incluso fue observado como si no se hubiera ido a ningún lado, en su nave. Pero el audio y video, el video no se veía nada, tenía horas de grabación. Bueno, esas son
extrañezas a las que no tiene preparado el fenómeno, y sobre todo cuando se analiza qué hay en el cerebro de los abducidos. Quizás es lo mismo que hay en el cerebro de los grandes místicos, quizás es lo mismo que hay en el cerebro de aquellas personas que experimentan una experiencia cercana a la muerte. Algo en esas experiencias produce una especie de reseteo en la persona. Okay. Y en ambos casos debe existir un factor físico que no ha sido considerado en ninguno de los dos estudios, sino que uno lo puede ver desde otra perspectiva, que es el tema de la actividad geomagnética y solar. Tiene que producir en un momento en el cual eso que produce estas ondas es, por lo tanto, una onda portadora. Por lo tanto, tienen la necesidad de que se dé la condición de propagación lo más equilibrada posible. Y eso cuando ocurre cuando hay actividad solar y geomagnética baja, que es cuando mayor se dan las apariciones de visión, de los reportes de ovnis y las experiencias de abducción. Ok. Gustavo, muchísimas gracias por estar en mi canal. Quiero que hables a la gente y expliques dónde estás, dónde te pueden encontrar, dónde pueden ver tus trabajos y tus investigaciones. Bueno, el blog principal es www.fenomenalías.blogspot.com. También estoy en Fenomenalías Facebook, Fenomenalías Gustavo Cia Facebook, son 2 blogs. También yo analizo consideraciones clínicas de este tipo de experiencias, porque me parece que no todo se resume a saber si somos visitados por pequeños enanitos verdes o no, sino cuáles son las consecuencias o qué producen en el sujeto. Está la mirada clínica. Entonces también tengo un blog que se llama Mundo Psi para Todos, que también está en Facebook, ¿sí? Es un www.mundopsiparatodos.blogspot.com y Mundo Psi para Todos Facebook, que son los 2 grandes lugares de donde yo voy, ¿no? Porque, digamos, esto es algo que me interesa notoriamente, pero mi profesión es la psicología. Ok. Muy bien, bueno, gracias Gustavo. Gracias a vos. Espero que les hayan gustado este fascinante para mí, en lo personal, las investigaciones, los papers científicos nos acercan más a la realidad de estos fenómenos tan difíciles de mostrar, como la adopción, como ver el alien. Son cosas que son tan difíciles de mostrar que a veces cuando uno tiene un paper, al menos yo lo quiero investigar, y obviamente con un profesional como Gustavo. Gracias por estar en mi canal.